este problema se trata de verificar si esta igualdad es falsa o verdadera. Para resolver este problema yo sustituí valores y la ecuación, como un ejemplo, la igualé a x más 2 y le puse un valor a s de 1 y a t de 2 para poder saber si esto es falso o verdadero. Primero se sustituye con lo que equivale a s, que 1 es igual a 1 más 2 según la ecuación original, que esto nos da un valor de 3, y luego sustituimos t, que es 2, y esto nos da un valor de 4. Después de hacer esto ya tenemos que f de s, que equivale a 3, más f de t, que equivale a 4, la suma de estos dos tiene un valor igual a 7. Ahora vamos a sacar el valor de f de s más t y sustituimos. S es igual a 1 y t es igual a 2, que nos queda un igual de f de 3. Ahora esta función la vamos a sustituir en la función de f de x para saber si son iguales. F de x pusimos que era un igual a x más 2. Lo vamos a hacer con la función de f de 3. Sustituimos el valor de la x por 3 y esto nos da un igual de 5. Esto quiere decir que f de s más t es igual a 5 y f de s más f de t nos da un igual a 7. Por lo tanto, 5 no es igual a 7, por lo tanto esta igualdad es falsa. Ahora en este problema queremos deducir si f de s es igual a f de t, entonces s es igual a t. Lo que vamos a hacer aquí es también poner valores. A f de s, que yo lo puse en f de x, igual a x cuadrada. A s le puse un valor de 1 y a t le puse un valor de menos 1. Y vamos a sustituir. F de s, que es lo mismo como si fuera f de x, en este valor sustituimos primero lo que es la s, 1 al cuadrado, que esto nos da un total de 1. Ahora sustituimos f de t, que la t tiene un valor de menos 1 al cuadrado nos da un valor de 1. Ahora ya tenemos el valor de f de s, de f de t, de s y de t y podemos ver si son iguales. F de s concluimos que tenía un valor de 1. F de t, que tenía un valor también de 1. A s le pusimos el valor de 1 y a t le pusimos el valor de menos 1. Por lo tanto, no son iguales. Esto quiere decir que esta igualdad es falsa. Aquí el problema es, si f es una función, entonces f de 3 de x es igual a 3f de x. Lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir valores, a ponerle valores. Y yo lo que hice fue que a la f de x le puse la ecuación de x a la 5 y sustituí en f de 3x para sacar el valor de esa ecuación. F de 3x lo sustituimos en x a la 5 y nos da 3x a la 5, que es lo mismo que si escribiéramos 3 a la 5, x a la 5. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir este valor en la 3f de x. 3f de x es igual a 3x a la 5. Por lo tanto, nos queda que f de 3x es igual a 3 a la 5, x a la 5, y 3f de x es igual a 3x a la 5, y estos dos valores no son iguales, por lo tanto, esta igualdad es falsa. En este problema vamos a ver si x1 es menor que x2 y la función es decreciente, entonces la función de x1 es mayor que la función de x2. Este problema es verdadero ya que en una función decreciente la pendiente es menor que 0.
El problema, una línea vertical intersecta la gráfica de una función máximo una vez. Este problema es verdadero, ya que para determinar si en una gráfica si es una función o no, es por medio de ver cuántas veces intersecta con el eje X la línea. Aquí podemos ver que nada más intersectó una vez, entonces por eso, y como aquí nos dice que la línea vertical intersecta máximo una vez, por eso lo podemos determinar como función. Si hubiera sido más de una vez, no es considerada función.